Confesión Bautista de Fe de 1689. Capítulo 1. De las Sagradas Escrituras. Párrafo 1. Las Sagradas Escrituras constituyen la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación y de la providencia manifiestan de tal manera la bondad, sabiduría y poder de Dios que dejan a los hombres sin excusa, no obstante, no son suficientes para dar el conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación. Por lo tanto, agradó al Señor, en distintas épocas y de diversas maneras, revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su Iglesia, y posteriormente, para preservar y propagar mejor la verdad y para un establecimiento y consuelo más seguros de la Iglesia contra la corrupción de la carne y la malicia de Satanás y del mundo. Le agradó poner por escrito esa revelación en su totalidad, lo cual hace a las santas escrituras muy necesarias, habiendo cesado ya las maneras anteriores por las cuales Dios revelaba su voluntad a su pueblo. Párrafo 2. Bajo el nombre de Sagradas Escrituras o Palabra de Dios escrita, están incluidos todos los libros del Antiguo Testamento, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Primero de Samuel, Segundo de Samuel, Primero de Reyes, Segundo de Reyes, Primero de Crónicas, Segundo de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, los Salmos, los Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. 39. Del Nuevo Testamento son Mateo, Marcos, Lucas, Juan, los Hechos, Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, Tito, Filimón, Hebreos, Santiago, Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan, Judas, el Apocalipsis. 27. Todos ellos fueron dados por inspiración de Dios para ser la regla de fe y de vida. Párrafo 3. Los libros comúnmente llamados apócrifos, no siendo de inspiración divina, no forman parte del canon o regla de la Escritura, y por lo tanto no tienen autoridad para la Iglesia de Dios, ni deben aceptarse ni usarse excepto de la misma manera que otros escritos humanos. Párrafo 4. La autoridad de las Sagradas Escrituras, por la que debe ser creída, no depende del testimonio de ningún hombre o iglesia, sino enteramente de Dios, quien es la verdad misma, el autor de ella. Por lo tanto, debe ser recibida porque es la palabra de Dios. Párrafo 5. El testimonio de la Iglesia de Dios puede movernos e inducirnos a tener una alta y reverente estima por las Sagradas Escrituras, y el carácter celestial del contenido, la eficacia de la doctrina, la majestad del estilo, la armonía de todas las partes, el fin que se propone alcanzar en todo su conjunto, que es el de dar toda la gloria a Dios, la revelación completa que dan del único camino de salvación para el hombre, y muchas otras excelencias incomparables y la totalidad de perfecciones de las mismas, son argumentos por los cuales dan abundante evidencia de ser la palabra de Dios. Sin embargo, nuestra plena persuasión y certeza de su verdad infalible y su autoridad divina provienen de la obra interna del Espíritu Santo, quien da testimonio en nuestros corazones por medio de la palabra y con ella. Párrafo 6. Todo el consejo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria, la salvación del hombre, la fe y la vida, está expresamente expuesta o necesariamente contenido en las Sagradas Escrituras, a las cuales nada, en ningún momento,
ha de añadirse ni por una nueva revelación del Espíritu, ni por las tradiciones de los hombres. Sin embargo, reconocemos que la iluminación interna del Espíritu de Dios es necesaria para un entendimiento salvador de las cosas que están reveladas en la palabra, y que hay algunas circunstancias tocantes a la adoración de Dios y al gobierno de la Iglesia comunes a las acciones y sociedades humanas, que han de determinarse conforme a la luz de la naturaleza y de la prudencia cristiana, según las normas generales de la palabra que han de guardarse siempre. Párrafo 7. No todas las cosas contenidas en las Escrituras son igualmente claras en sí mismas, ni son igualmente claras para todos. Sin embargo, las cosas que son necesarias saber, creer y guardar para salvación, se proponen y exponen tan claramente en uno u otro lugar de las Escrituras que no solo los eruditos, sino los que no lo son, pueden adquirir un entendimiento suficiente de tales cosas por el uso adecuado de los medios ordinarios. Párrafo 8. El Antiguo Testamento en hebreo, que era el idioma del pueblo de Dios en la antigüedad, y el Nuevo Testamento en griego, que en el tiempo en que fue escrito era el idioma más generalmente conocido entre las naciones, siendo inspirados inmediatamente por Dios y mantenidos puros a lo largo de todos los tiempos por su especial cuidado y providencia, son, por lo tanto, auténticos, de tal forma que, en toda controversia religiosa, la Iglesia debe recurrir a ellos como autoridad determinante. Pero debido a que estos idiomas originales no son conocidos por todo el pueblo de Dios, que tiene derecho a las Escrituras e interés en las mismas, y se les manda leerlas y escudriñarlas en el temor de Dios, han de traducirse a la lengua común de toda nación a la que sean llevadas, para que morando abundantemente la palabra de Dios en todos, puedan adorarle de manera aceptable, y para que por la paciencia y consolación de las Escrituras tengan esperanza. Párrafo 9. La regla infalible de interpretación de las Escrituras la constituyen las propias Escrituras, y por consiguiente, cuando surge una duda respecto al verdadero y pleno sentido de cualquier pasaje bíblico, que no es múltiple, sino único, éste se debe buscar en otros pasajes que se expresen con más claridad. Párrafo 10. El juez supremo, por el que deben decidirse todas las controversias religiosas y por el que deben examinarse todos los decretos de concilios, las opiniones de autores antiguos, las doctrinas de hombres y espíritus particulares, y cuya sentencia debemos acatar, no puede ser otro sino las sagradas Escrituras entregadas por el Espíritu. A dichas Escrituras así entregadas se reduce nuestra fe en definitiva. Antes de entrar a exponer los párrafos que vamos a estudiar el día de hoy, quisiera recordarles que nosotros estamos exponiendo y estudiando la Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689, porque es la confesión de fe a la cual nosotros nos adherimos. Es decir que, y esto es una ayuda enorme, porque cuando a nosotros nos preguntan ¿qué creemos nosotros respecto a la Biblia? ¿Qué creemos nosotros como cristianos? Nosotros podemos acudir a la confesión de fe y decir, allí tenemos un resumen claro, conciso, de lo que creemos acerca de las doctrinas principales o más importantes de las Escrituras. Nosotros estamos ubicados en el primer capítulo de la confesión de fe, y lo que nos está enseñando la confesión de fe en este primer capítulo es acerca de la Escritura.
¿Qué nos enseña la Escritura acerca de ella misma? ¿Qué creemos nosotros como cristianos respecto a la Escritura? Nosotros los párrafos que vamos a ver el día de hoy son los párrafos 4 y 5, y estos párrafos tratan acerca de la autoridad de la Biblia. Tratan de la autoridad de la Biblia. Así que nosotros creemos que la Biblia es autoritativa. Y la confesión de fe lo resume en los párrafos 4 y 5. Ahora la pregunta es, ¿qué nosotros queremos decir cuando decimos que la Biblia es autoritativa? A eso nos vamos a dedicar. Y aquí hay algo importante, hay una parte de la cristiandad que no cree que la Biblia sea autoritativa, sobre todo la parte que está permeada por la teología liberal. Ahora, ¿por qué ellos no creen que la Biblia es autoritativa? O por lo menos no lo creen en el mismo sentido que nosotros lo creemos. ¿Y por qué ellos no creen que es autoritativa en el mismo sentido nuestro? Por esta razón. Porque lo que hace que la Biblia sea autoritativa es porque la Biblia es palabra de Dios. Y en la teología liberal, bueno, no toda la Escritura es palabra de Dios. Hay parte que es palabra de Dios y otra parte que no es palabra de Dios en la teología liberal. Pero nosotros creemos que la Biblia es autoritativa por una razón, porque es la palabra de Dios. Ahora, ¿qué estamos diciendo nosotros con la autoridad de la Biblia? Bueno, nosotros debemos devolvernos al párrafo 3 para mirar qué decimos cuando expresamos que creemos en la autoridad de la Biblia. Dice el párrafo 3, que ya lo vimos el domingo anterior, dice: los libros comúnmente llamados apócrifos, no siendo de inspiración divina, no forman parte del canon o regla de la Escritura y, por lo tanto, no tienen autoridad para la Iglesia de Dios, ni deben aceptarse ni usarse excepto de la misma manera que otros escritos humanos. Así que los libros apócrifos que vimos el domingo anterior que expuso el pastor Gabriel, ¿por qué esos libros no son autoritativos? Porque no son inspirados por Dios. Podemos decir entonces que la Biblia es autoritativa porque es inspirada por Dios. Hay un teólogo contemporáneo llamado Wayne Grudem que él definió la autoridad de la Biblia de una manera muy sencilla. La definió así: la autoridad de la Biblia quiere decir que todas las palabras de la Biblia son palabra de Dios, de una manera tal que no creer o desobedecer alguna de ellas es no creer o desobedecer a Dios mismo. Entonces, Wayne Grudem dice, todas las palabras de la Biblia son palabra de Dios. ¿Por qué? Bueno, porque Dios las inspiró, Así que, cuando estamos hablando de la autoridad de la Escritura, nosotros tenemos que remitirnos inmediatamente o saber que estamos hablando de la doctrina de la inspiración de las Escrituras. Está completamente ligada. La Biblia es autoritativa porque es inspirada por Dios. De ahí que los libros apócrifos no tengan autoridad. ¿Por qué? Porque no son inspirados por Dios. Ahora, esto que define Grudem de esta manera es lo que nosotros teológicamente conocemos como la inspiración verbal y plenaria de la Escritura. Ahora, ¿qué significa inspiración verbal y plenaria de la Escritura? Bueno, muy sencillo. Plenario, piensa en plenario en pleno, es decir, todo, es decir, diferente a una parte. Lo que no es pleno
Bueno, pues es en parte. Así que cuando nosotros afirmamos la inspiración plenaria, estamos diciendo que la Escritura es toda inspirada por Dios y no una parte sí y una parte no. A eso nos referimos con inspiración plenaria. Por inspiración verbal, lo que queremos decir es que el Espíritu Santo guió directamente las palabras exactas registradas por los escritores bíblicos en la medida en que escribían las Escrituras. Es decir, que cada una de las palabras que están en los manuscritos originales, cada una de estas palabras es porque Dios quiso y determinó y decidió que esas fueran las palabras y no otras. Entonces, cuando hablamos de inspiración verbal y plenaria de las Escrituras, estamos diciendo que toda la Escritura es inspirada por Dios y que cada una de las palabras que están allí en la Escritura es inspirada por Dios. Pero sí es importante hacer esta aclaración. Hombre, si es cada palabra, ¿qué hacemos con las diferentes traducciones que hay? Tienen diferentes palabras. Bueno, ahí es donde usted debe recordar que la inspiración verbal apunta a los manuscritos originales, ¿Quiere eso decir entonces que la Biblia que tenemos nosotros al día de hoy, al ser una traducción, no podemos hablar de ella como una Biblia inspirada verbal y plenamente? No, pues por supuesto que sí. Así que lo que nos enseña precisamente el párrafo 4 es que la autoridad de la Biblia depende única y exclusivamente de un hecho: que Dios sea su autor. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, ¿de dónde surge esta enseñanza de la inspiración divina? ¿Quién nos asegura a nosotros que toda la Biblia es inspirada por Dios? ¿De qué o de quién depende la autoridad de la Biblia? ¿Quién nos dice a nosotros que toda la Biblia es inspirada por Dios? ¿A dónde acudimos para nosotros encontrar esta enseñanza? Bueno, acudimos y la única que nos puede decir esto es la Biblia misma, no nadie más. Porque si otra autoridad, aparte de la Biblia, nos dice que ella es inspirada por Dios, entonces lo que estamos haciendo es depositando la autoridad no en la Biblia, sino en la otra autoridad que nos dice que la Biblia es inspirada por Dios. ¿Qué dice entonces o qué enseña el párrafo 4 de la Confesión de Fe? Dice así: la autoridad de las Sagradas Escrituras, por la que debe ser creída, no depende del testimonio de ningún hombre o iglesia, sino enteramente de Dios, quien es la verdad misma, el autor de ella. Por lo tanto, debe ser recibida porque es la palabra de Dios. Entonces, si alguien ha de creer que la Biblia es la palabra de Dios, inspirada de Dios y por lo tanto autoritativa, no puede depender o descansar en la afirmación de un erudito o en un argumento por más elaborado que éste sea, sino en el testimonio de Dios mismo. ¿De dónde pues surge esta doctrina de la inspiración verbal y plenaria? ¿De la confesión de fe? No puede ser de allí. ¿De un grupo de teólogos? Tampoco. Esta doctrina surge de la Escritura misma, porque no es la confesión de fe la que reviste a la Biblia de autoridad. La confesión de fe simplemente está diciendo o expresando lo que la Biblia ya dice que ella es. Es decir, afirmando que es la palabra de Dios. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a lo que la confesión de fe nos está enseñando en este párrafo 4, es que la autoridad de la Biblia
no depende del testimonio de nadie, sino de su propio testimonio. Eso es lo que nos está enseñando este párrafo. Vamos entonces a ir a unos textos de las Escrituras para ver que es así. Dice el apóstol Pablo en su segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Aquí el apóstol Pablo está dirigiendo su carta a Timoteo y lo que le está diciendo, bueno, hay que entender que aquí en este momento no había Nuevo Testamento, se estaba redactando. De hecho, Pablo está escribiendo su carta a Timoteo. Así que cuando Pablo le está diciendo toda la Escritura es inspirada por Dios, está haciendo referencia con toda la Escritura al Antiguo Testamento. Lo que está diciendo es que todo el Antiguo Testamento, toda la Escritura es inspirado por Dios. Ahora, la palabra que encontramos aquí como Escritura es la palabra griega grafé, que siempre que aparece en el Nuevo Testamento está haciendo referencia al Antiguo Testamento. Sin embargo, ¿quiere entonces esto decir que cuando dice toda la Escritura es inspirada por Dios, no cobija esto al Nuevo Testamento, sino única y exclusivamente al Antiguo Testamento? Bueno, no, porque nosotros encontramos que el apóstol Pedro, hablando acerca de los escritos de Pablo, los compara o los pone al mismo nivel de la grafé, es decir, poniéndolos como escritura. Por lo tanto, si toda la Escritura es inspirada por Dios, eso cobijará también entonces a los escritos del Nuevo Testamento. Dice el apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo 3, versículo 15 al 16, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras. Es decir, lo que está diciendo Pedro es que los escritos de Pablo son también grafé. Y cuando el Nuevo Testamento habla de grafé, se está refiriendo a la escritura del Antiguo Testamento, a la palabra de Dios. De allí que el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios diga, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Son mandamientos del Señor. El apóstol Pablo sabía que estaba escribiendo, siendo inspirado por Dios. ¿Qué hemos visto o qué vemos simplemente en estos textos? Nosotros podríamos extendernos aún más, pero en estos textos, ¿qué vemos? Que el testimonio de la Biblia respecto a ella misma es que ella es la palabra de Dios. Por lo tanto, es autoritativa para nosotros. De allí que la enseñanza del párrafo 4 sea precisamente afirmar que la autoridad de la Biblia no depende del testimonio de ningún hombre o iglesia. Ahora, ¿qué pasa si la autoridad de la Escritura depende del testimonio de un hombre o de una iglesia? Bien, si la autoridad de la Escritura depende del testimonio de un hombre o de una iglesia o de la argumentación de teólogos o eruditos, entonces la Escritura no tendría o no sería más la autoridad suprema, sino que tendría que darle paso al hombre o a la iglesia que se otorgue ese derecho colocándose por encima de la Escritura. Ahora, ¿qué nos
enseña el párrafo que sigue. Este primer párrafo, es decir, el párrafo que estamos estudiando hoy, el párrafo 4, lo que nos ha dejado claro es que la autoridad de la Biblia depende del testimonio de Dios que Dios mismo da y que no depende de ningún hombre ni de ninguna iglesia. ¿Qué nos va a enseñar entonces el párrafo 5? Ya que nos ha dicho la autoridad de la Biblia depende única y exclusivamente del testimonio que Dios da de sí mismo en su palabra. Lo que nos va a enseñar el párrafo 5, y lo vamos a dividir en dos partes, es que la iglesia, los creyentes, la iglesia puede dar testimonio, pero no de que la Biblia sea autoritativa. Leamos el párrafo y ya vemos qué es lo que hace la confesión de fe aquí. Dice, el testimonio de la iglesia de Dios puede movernos e inducirnos a tener una alta y reverente estima por las sagradas escrituras y el carácter celestial del contenido, la eficacia de la doctrina, la majestad del estilo, la armonía de todas las partes, el fin que se propone alcanzar en todo su conjunto, que es el de dar toda la gloria a Dios, la revelación completa que dan del único camino de salvación para el hombre, y muchas otras excelencias incomparables y la totalidad de perfecciones de las mismas. Son argumentos por los cuales dan abundante evidencia de ser palabra de Dios. Pero allí no termina el párrafo 5, sino que el párrafo va a continuar diciendo, sigue diciendo después de este punto, sin embargo, es decir, a pesar de esto. Entonces, ¿qué hace la confesión de fe? En el párrafo 4, decir que la autoridad de la Biblia depende del testimonio de Dios. En el párrafo 5, en su primera parte, decir que la iglesia sí puede dar testimonio, pero ¿de qué manera? Moviéndonos o induciéndonos a tener una alta reverencia por la Escritura, como por ejemplo lo que acabo de hacer hace un momento. Es decir, fíjese que yo no argumenté que la Biblia es autoritativa y utilicé una serie de argumentos para mostrarte cómo ella, aparte de la Biblia, puedo mostrarte que ella es palabra de Dios. No. Lo que yo hice, ¿qué fue? Ir a la Escritura y señalarte que ella misma afirma que es palabra de Dios. Así que eso es lo que puede hacer la iglesia. Ese es el testimonio que puede dar la iglesia, entre otras cosas. Es decir, podemos, por ejemplo, la iglesia puede mostrar cómo, por ejemplo, hallazgos arqueológicos confirman cosas de la Escritura, pero eso no hace que la Biblia sea autoritativa. Solo el testimonio de Dios mismo en su palabra es o puede hacer que sea autoritativa. Lo que nosotros mostramos, por ejemplo, es la coherencia que tiene la Escritura, cómo las profecías de la Escritura se han cumplido. Podemos hacer, ese es el testimonio que puede dar la iglesia, pero no está diciendo la iglesia que ella es autoritativa por esto, esto y esto. Y soy reiterativo en esto, el único que puede hacer eso es Dios y lo hace a través de su palabra. Entonces, en esta primer parte del párrafo 5 lo que nos enseña es, la iglesia puede dar un testimonio, inducirnos a que la apreciemos. Sin embargo, no puede hacer que nosotros creamos en la autoridad de la Biblia y nos sometamos a ella. Dice Samuel Waldron, si no afirmamos claramente que las Escrituras son suficientes para demandar fe en y por sí mismas, minamos gravemente la doctrina de la suficiencia de las Escrituras. Es decir, que si yo me propongo demostrarte a ti que la Biblia es palabra de Dios con mis argumentos o con una apologética, yo estoy quebrantando el principio de la autoridad misma de las Escrituras.
La Biblia es suficiente en ella misma para demandar fe al hombre. Yo no puedo hacer con una argumentación, por más potente, elocuente y lógica, decir o convencerte de que la Biblia es palabra de Dios. La única o el único que puede hacer eso es Dios por medio de su palabra. Si la Biblia, como la voz de Dios desde el cielo, no se atestigua a sí misma, ninguna cantidad de voces desde el cielo será jamás suficiente para atestiguarla. Y ese es el poder de la Escritura. Ese es el poder de la Escritura. Ella tiene el poder para dar vida y para demandar de ti fe, y no necesita absolutamente nada más. Esto, no sé si a ustedes les recuerda, esto último que acabamos de leer, la parábola del rico y Lázaro. ¿Se recuerdan? Allí el rico está en sufrimiento y entonces le dice a Abraham que por qué no envía a Lázaro para que vaya a sus familiares y les diga que hay un lugar de tormento para que ellos no vengan acá. Porque, ¿cuál es la razón que da en la parábola el rico? Pues que si alguno se levanta de entre los muertos, ellos van a creer. Claro, o sea, si ellos ven que alguien se levanta de los muertos y les dice, pues obviamente van a creer, porque ¿cuándo han visto algo así? Ahora, ¿qué dice la Escritura al respecto? ¿Recuerdan? Vamos allí a Lucas 16, dice. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Ahora, cuando dice a Moisés y a los profetas tienen, ¿a quién se está refiriendo? Pues a la Escritura. A Moisés, es decir, los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco, y los profetas, el resto de escrituras. Él entonces dijo, no, Padre Abraham, las escrituras no son suficientes, pero si ellos ven que alguien va de los muertos, sí se van a arrepentir. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. La única manera en la que alguien pueda llegar a creer no es por medio de evidencias o incluso de milagros, sino mediante la Escritura misma y el testimonio de ella. No hay otra manera. ¿Qué continúa diciendo entonces, o cómo termina este párrafo número 5? Bueno, y recordemos los 2 puntos anteriores. Párrafo 4, que Dios mismo o la autoridad de la Biblia depende del testimonio que Dios mismo da en ella. Número 2, en la primera parte del párrafo 5, que la iglesia puede dar testimonio, inducirnos, movernos a ella, pero no puede hacer o no puede decirnos que ella es la palabra de Dios y que por lo tanto podemos creerla. No, la iglesia no puede hacer esto. La iglesia predica la Escritura, pero no puede mostrar suficientes evidencias para que la gente crea, porque la autoridad está en la Escritura y solo en ella. ¿Cómo termina este párrafo? Dice, sin embargo, nuestra plena persuasión y certeza de su verdad infalible y su autoridad divina provienen de la obra interna del Espíritu Santo, quien da testimonio en nuestros corazones. Y ojo con esto, ¿cómo da testimonio el Espíritu Santo a nuestros corazones? Mediante una experiencia subjetiva
No, sino que nos da testimonio por medio de la palabra y con la palabra. Si las Escrituras se autentican a sí mismas, ¿cuál es la necesidad del testimonio adicional del Espíritu Santo? Porque lo que nos acaba de decir este párrafo es que la plena persuasión nuestra depende de la obra del Espíritu Santo de Dios. Ahora la pregunta es, pero si la Biblia es suficiente en ella misma, ¿por qué entonces la obra del Espíritu Santo, afirmando a nuestros corazones que ella es la palabra de Dios? Bueno, y aquí la respuesta a esta pregunta sería muy breve. La causa o necesidad del testimonio es, en una palabra, el pecado. Nos dice la Escritura en Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. El apóstol Pablo, en los primeros capítulos de Romanos, o por lo menos aquí está describiendo a la humanidad en general. Ahora, ¿por qué necesita el hombre del testimonio del Espíritu Santo con la palabra y por medio de ella? Por su condición caída. El hombre quedó en un estado de muerte espiritual y no puede entender ni percibir las cosas que son del Espíritu de Dios. De allí que, por ejemplo, nosotros no podamos volvernos a Dios cuando nosotros queramos. Es decir, la fe no es un asunto nuestro. No estamos en esa capacidad ni en esa condición. Nadie puede volverse a Dios nadie puede volverse a Dios cuando quiera en fe, por una razón sencilla. No está capacitado para ello. A partir o desde la caída, el hombre está muerto espiritualmente y no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios. Así que él puede entender intelectualmente la Escritura, pero estar persuadido plenamente de que ella es la palabra de Dios y someterse a ella es algo que el hombre no puede hacer a menos que Dios, el Espíritu Santo, obre en él convenciéndole y persuadiéndole profundamente. El testimonio del Espíritu Santo, por tanto, tiene por naturaleza la remoción de esa disposición moral malvada que ciega a los hombres a la luz de la revelación divina. El apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Cuando el apóstol Pablo dice el hombre natural, se está refiriendo al hombre normal, en su estado, en el estado en el que todos nacemos, en el estado en el que nace todo hombre. Ese es el hombre natural. Ese es el hombre natural. Así que, si el hombre en su estado natural, es decir, caído, no puede entender o percibir las cosas del Espíritu de Dios, por lo tanto, no va a creer a la Escritura, no va a estar convencido y plenamente persuadido de que ella es la palabra de Dios. Por lo tanto, el hombre necesita del testimonio del Espíritu Santo. Ahora, repito, como dije hace un momento, este testimonio no es, como dicen algunos, que la Biblia no es cuando el Espíritu Santo o tiene ciertas emociones leyendo las Escrituras o sientes que Dios ha hablado a la situación de tu vida y entonces en ese momento el Espíritu Santo te está dando testimonio. No se trata de una experiencia subjetiva que tenga que ser emocional o sensitiva o algo así, sino que al leer la Escritura
tú te das cuenta cómo el Espíritu Santo obra misteriosamente, pero obra con ella ¿cómo? Que al leerla tú te convences de que esa es la palabra de Dios. ¿Cómo actúa el Espíritu Santo? Pues hombre, el Espíritu Santo, Dios sopla de donde quiere, como quiere. Pero para que alguien se persuada de que este libro es la palabra de Dios, el Espíritu Santo tiene que obrar. Y no lo hace aparte de la Escritura, sino que lo hace con la Escritura. Con la Escritura. No viene en un momento en el que uno esté meditando, sentado o dando una caminata y diga, ve, la Biblia como que es la palabra de Dios. No. Dios lo hace a través de la Escritura y mediante ella. Dice Samuel Waldron, el testimonio es, pues, el testimonio del Espíritu Santo, una operación moral. No consiste en alguna nueva revelación, además de la contenida en las Escrituras. Fíjese que si yo llego a creer que la Biblia es palabra de Dios, porque estando meditando o caminando, me llega una revelación de que esta es la palabra de Dios, por más bonito que eso pueda ser, así no obra el Espíritu Santo. Ese no es el obrar del Espíritu Santo. Porque ese sentir sería una revelación nueva. ¿Dios me reveló que esta es su palabra? No. ¿Cómo? No, cuando yo leo la Escritura, el Espíritu Santo obra en mí, convenciéndome y persuadiéndome plenamente de que esta es la palabra de Dios. Por eso Pablo dice en la carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, por esto también sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la aceptasteis no como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es, la palabra de Dios, la cual también hace su obra en vosotros los que creéis. El apóstol Pablo o escribía o hablaba a la iglesia, y cómo la iglesia sabía que eso era palabra de Dios, ¿por qué lo recibían como palabra de Dios? El Espíritu Santo obraba cuando el apóstol Pablo les escribía, porque estaba hablando por inspiración divina. Ahora, para terminar, quisiera hablar de cómo, porque puede estar la pregunta acerca de cómo el Espíritu Santo inspiró a los hombres de Dios, cómo lo hizo, o cómo fue ellos cayeron en un trance. Recuerdan que dijimos hace un momento que todas y cada una de las palabras de la Escritura eran palabra de Dios y a eso nos referimos como inspiración verbal. Cayeron en un trance, Dios les dictó. ¿Cómo fue eso? Bueno, y aquí hay un concepto que se conoce teológicamente como inspiración orgánica. Cuando hablamos de la inspiración orgánica, nosotros estamos diciendo que ellos no cayeron en un trance, ni que Dios les dictó a los apóstoles, o que Dios tomó el control de su mente y de su voluntad, y que ellos fueron simplemente como una máquina. No, sino que Dios dirigió la vida de los apóstoles, la vida de los escritores bíblicos, de tal manera que las circunstancias, su cultura, absolutamente todo, Dios lo utilizó para que al momento en que ellos escribieran, ellos mismos estuvieran escribiendo, pero al mismo tiempo era Dios quien escribía cuando ellos escribían, porque estaban siendo ellos inspirados por Dios. Es decir, ellos no cayeron en un trance. Dios dirigió toda la vida, absolutamente toda la vida, la educación, influyó en absolutamente todo en ellos para que al momento de que ellos escribieran, lo que ellos escribían fuera la palabra
de Dios.